Bien. Ahí tiré el Bueno, grupo de paso, para me no tirar. parece, me parece que ahí ya estamos en vivo, Mai. Bien, No lo vamos, o sea, si te pones en el celu por ahí lo vayas a ver, así no. Bueno, bienvenidos a los que se vayan sumando, a los que nos vean en diferido. Hoy vamos a estar charlando de astrología infantil y cómo puede ayudarte en la crianza. Yo primero me presento, soy Flor, astróloga holística y como parte de mis servicios está acompañar a mamás y a papás con la carta natal infantil para brindarles herramientas para conocer a sus hijos. Y bueno, y Mai, lo mismo, pero con un nivel por ahí un poquito más, no sé, contá vos a qué te dedicás y quién sos. hola Flor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de estar acá compartiendo esta charla, compartiendo conocimiento, tratando también de poder aportar un granito de arena y orientación a todas aquellas mamás o papás que nos estén mirando. También soy astróloga, soy psicopedagoga, especialista en infancias y también he sido docente de teatro. Así que creo que es una buena forma de cooperar entre las dos y de desarrollar este tema con profundidad, como Total. corresponde. Y responsabilidad, porque Sí, si hay algo que siempre charlamos o nos vamos comentando así entre las cuentas, ¿no? Como que a veces vemos ciertas cosas que entiendo que cada astrólogo tiene su propio manual, pero por otro lado hay cosas que son como que vemos que decimos, decretar ciertas cosas me parecen como muy fuertes, ¿no? Sobre todo en astrología infantil, en líneas generales en astrología, decir que como por ejemplo que porque Júpiter entra a Cáncer va a haber más embarazos, me parece un montón. Permítanmelo dudar, permítanmelo dudar, porque a Júpiter en tránsito en Cáncer le cae también a niños, ancianos, personas que eligen no tener familia. Entonces es como decir, totalmente. me parece un montón para mí. Personas a las que les va a tocar Quirón natal, como es mi caso, ¿Verdad? entonces Ah, claro, Quirón natal. Es un Quirón, la montón. generación de Quirón en cáncer, no es lo mismo un Júpiter que está creando también aspectos tensos a tu carta natal, a las personas que están teniendo ahora el retorno de Saturno les va a estar haciendo también tensión, que un Júpiter bien aspectado, eso hay que verlo en los tránsitos de cada uno de manera personalizada. No se pueden hacer ciertas afirmaciones con tanta generalidad. Definitivamente, Claro. definitivamente. Siempre somos una grande, entre vos y algunas otras colegas más, siempre estamos como defendiendo mucho esa mirada un poco más consciente y responsable, ¿no? Esto de no permitir dejar afuera la responsabilidad de lo que sucede con los astros, ¿no? O sea, los astros no son responsables de lo que nosotros nos pasa afuera, adentro, quiero Totalmente. decir. No es como, es muy fácil decir, ay, voy a culpar a Mercurio porque mandé mal un audio. No, hacete O cómo cargo. me afecta, que es algo que también es una Ay, el frase cómo muy me típica. afecta. Cuando nos Total, acercamos a la astrología, creer que nos van a decir qué nos va a pasar, cómo podemos resolver algo, y total. realmente es una herramienta de autoconocimiento y de la misma manera aplica para niños. También es una herramienta de autoconocimiento, solo que como los niños no tienen un gran desarrollo de conciencia, porque están en pleno proceso de crecimiento, en ese caso se trabaja con los papás y las mamás Correcto. y ver Yo estoy cómo tratando de conectan ver con las si. energías que nos está mostrando ese mapa evolutivo que es la carta natal. Estaría, Correcto. yo creo que Estoy sería interesante tratando. que veamos qué sí podemos y qué no podemos interpretar en una carta natal infantil, ¿no? Bien, sí. Vayamos de a poco hablando. Ahí está. Quería ver que no me estaba apareciendo el vivo y quería. Lo estaba tratando de buscar acá en mi celular. Por si llegan a aparecer preguntas, como para que en algún momento la idea es
poder levantar preguntas del chat y contestarlas, por supuesto. Sí. Mai, ¿qué te parece si arrancamos un poco por ese lugar de qué es la carta natal, ¿no? Y cómo la astrología nos puede ayudar a comprender cómo acompañar o cómo, no, no sé si cómo criar, ¿no? Pero sí a comprender desde un lugar mucho más amoroso, cercano, ¿no? El correrme a mí de foco, ¿no? Porque uno, pienso yo, ¿no? Que, o me ha pasado, ¿no? También mucho en consulta esto de que mamá dice, no, bueno, yo no quiero repetir lo que me hicieron a mí, Claro. ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, Eh, y por ahí, viste, mamá tiene, no sé, luna en Tauro y le dieron mucho de lo material. Ahora, esa mamá cuando tiene un hijo y por ahí tiene una luna, no sé, en Acuario, ¿no? Digo, si esa mamá no quiere repetir su misma historia porque, no sé, ella sentía que, que necesitaba más, no sé si, creo que me estoy mareando, ella necesitaba más contención emocional y no tanto material, ella va a decir, ah, bueno, yo también le voy a dar más quality time, no esto de más de apego, de sobreprotección a mi hijo. Ahora, por ahí tu hijo tiene una luna en Acuario y necesita, o en Capricornio y necesita como más libertad, ¿no? Más aire, más espacio para poder sentirse más seguro, ¿no? Digo bien. totalmente. Sí, 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 sí. Ok, Y bueno, la carta natal, como vos decías, Flor, es un mapa, es una foto que se toma del cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento y nos muestra la disposición de los planetas en ese momento que reflejan energía disponible para toda una vida, pero que no nos condena ni nos condiciona esa nos energía. condiciona. Claro, uno puede ver la información disponible, pero la interpretación sí o sí hay que hacerla con la persona, porque depende Total. del contexto del que la persona se desarrolla, del grado de conciencia y el trabajo que va haciendo consigo mismo a lo largo de la vida, que eso lo desconocemos. Total. Y por eso es tan importante, como vos decías, comprender que al acceder a una carta natal o a una consulta, nadie va a poder predecir cómo va a ser la vida de ese niño y se trata de brindar herramientas para que puedan acompañar esa crianza con conciencia, ¿no? Y en todo caso trabajar en las energías disponibles, pero hay a veces una cierta cuota de ansiedad en los papás y en las mamás cuando se acercan, ¿no? a la astrología, a veces vienen con ciertas inquietudes, con algunas situaciones ya que ya están en camino, ¿no? Y vienen en busca de respuestas o de soluciones, que en realidad un poco el objetivo es que comprendan que las soluciones las tienen que encontrar por sí mismos y las respuestas Total. están adentro, no se las podemos dar nosotros, pero sí podemos analizar la información y tratar de brindarles orientaciones en base a lo que vamos observando. Totalmente. Y lo importante que sobre todo en el marco de una consulta, cuando se hace la consulta está bueno poder ver la carta de el niño o la niña, más la de mamá, si está ahí en el momento, o papá, a veces verlas en conjunto o en comparación en el sentido de buscar también mucho afinidades y desafíos, ¿no? Porque muchas veces ese niño viene, no sé, a mí me ha pasado en consultas de encontrarme con papás con mucha tierra y mucha sobreexigencia, y viene un niño sumamente creativo y artístico y emocional. Y vos decís, ok, hay una distancia emocional entre la tierra y el agua enorme que los padres obviamente les cuesta acceder a ese mundo emocional de ese niño, pero también es un aprendizaje para toda esa, para los padres y para lo que es el clan familiar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso se llaman aprendizajes paralelos, que es, vemos un poco lo que se enseñan mutuamente los padres con los hijos, que también lo podemos traspolar a cualquier otro tipo de vínculo en sí, pero en el linaje y en el sistema se ve con mayor claridad cuando heredamos algún signo de nuestros padres y vemos quién es el que le enseña al otro una energía, porque a veces son los hijos los que vienen a mostrarle una energía al padre, ¿no? Si el padre tiene un ascendente
en Aries y el hijo tiene un sol en Aries, va a ser el hijo el que probablemente irradia más esa energía y se la muestra a la madre o al padre para que la pueda integrar, ¿no? Que si bien el Total, ascendente, que ahora vamos a hablar del Big Three, ¿no? Pero el ascendente forma parte de nuestro mundo interno, de las características de nuestra personalidad, pero como punto evolutivo de este mapa, es uno que nos cuesta más integrar, ¿no? Que todo lo que es los puntos evolutivos, porque vemos que hay como un camino a recorrer en este mapa evolutivo, donde hay puntos de inicio, que es energía con la que ya nacemos, a la cual les damos mayor prioridad principalmente a la luna, y tenemos puntos evolutivos, que es energía que vamos desarrollando a medida que avanzamos a lo largo de la vida, que está en nosotros, pero la vamos desarrollando con más conciencia, y están el sol y el ascendente como puntos importantes, ¿no? A poder integrar. Y el total. ascendente particularmente tiene un grado de complejidad mayor para poder reconocerlo en nosotros y realmente identificar esa energía en nuestras vidas, pero generalmente hay personas que nos lo muestran, ¿no? Que Total. viene por destino. Y a veces son Bueno, los más sí, cercanos. sí, sí, obviamente, o relaciones o vínculos, no solamente los parentales, los hermanos, y después aquellas situaciones o vínculos que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Vos sabés que a esto, voy a suscribir algo más a esto que acabas de decir. Yo no sé si te conté que empecé una nueva tecnicatura en astrología, porque Ah, siempre no. estudié, me olvidé. Bueno, me inscribí, estoy estudiando con Alejandro Lodi, eminencia. Ah, Y, sí me habías contado, perdón, me olvidé. Sí, me habías dicho. y el otro día lo escuché decir una frase que me pareció, a mí me pareció fantástica, y explicando esto, ¿no? Que el sol, de alguna forma, ¿no? O sea, el sol arquetípico habla de una completud, ¿no? De algo que es un todo. Ahora, nosotros somos una parcialidad de lo que, del ser. No es que somos todo ese sol. Somos una Claro, parcialidad porque hay mucha parte que está en sombra. Entonces, cuanto más conciencia vayas tomando sobre ese sol, más niveles de conciencia vas a tener. Pero lo que siempre vamos, nunca llegamos a la completud, sino que siempre vemos una parcialidad del ser, del quién soy. ¿No? Yo me identifico porque la identidad necesita anclarse en algún lugar, pero somos un- una porción de lo que creemos realmente ser. Así que sí, nada, me parece absolutamente. como muy, muy interesante. No sé, él dijo una frase muy, muy puntual. Sí, acá está. Todo lo que ocurre es un encuentro, todo lo que me ocurre es un encuentro con lo que soy. ¿Qué quiere decir esto, no? Como que lo que me va sucediendo a lo largo de mi vida me va ayudando a poder definirme más o encontrarme más con quién yo soy, con esa parte del quien yo creo que soy. ¿No? No sé si por ahí no me Sí, quiero, sí, no sí, quiero. sí, totalmente. Que el sol es nuestra esencia, pero muchas veces esa esencia se ve apagada por un montón de circunstancias. Y esto también a veces lo vemos en la carta natal, observando principalmente las contradicciones que hay. Sobre todo, por Ah, ejemplo, si yo tengo la somos luna, contradictorios. Eso claro, muchas veces me ha pasado, tipo, no, bueno, pero acá tengo el sol en tal lado y la luna en tal otro y es contradictorio. sí, Claro, sí, 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 somos totalmente. contradictorios. Y forma parte de los desafíos De propios del la proceso evolutivo. Eh, total. pero vemos que a veces la luna, que representa lo que necesitamos para sentirnos seguros, que es como nuestra zona conocida, la zona cómoda, ¿no? Uno de los puntos de inicio de este mapa, la luna está, por ejemplo, en Capricornio. Me siento seguro en lo material, enfocándome en mis metas, en mis objetivos, haciendo todo solo, y de repente tengo un sol en Libra y ahí Claro, vemos una contradicción, ¿no? El sol sí. en Libra me pide, es una identidad de a dos, me pide A que dos. venga a desarrollar una conciencia de lo que es compartir con un otro, de lo que es llegar a un equilibrio en el intercambio entre lo que doy y lo que recibo, y requiere también como aprender a compartirme, que es algo que Claro, a esa luna le representa un desafío. Entonces vemos que parte del mapa es poder identificar estas contradicciones y que no todo el mundo conecta con su sol. Por eso hay gente que no se siente identificada con la energía de su signo. En los primeros 7 años de vida, el sol aparece. El sol y el ascendente se ven con mucha claridad.
tienen mucha fuerza. Pero a partir de los 7 años, cuando tenemos el primer septenio de Saturno, que es como una primera dosis de responsabilidad, que coincide con el ingreso a la etapa escolar, ¿no? Donde empezamos a tener Ay, actividades y pequeñas reglas, pequeñas o grandes, depende. Pero bueno, empezamos como con esa primera dosis de encuadrar nuestra vida. El sol, que representa nuestro lado creativo, nuestra esencia, ¿no? Ese niño juguetón, como planeta regente de Leo, además, porque el sol tiene estas cualidades, ¿no? De representar nuestros sí, talentos y cómo nos expresamos. El sol se expresa con fuerza en la infancia y luego empieza a mermar un poco esa energía o aparecen más condicionamientos de acuerdo a Saturno, ¿no? Condicionamientos sociales, familiares, ciertas reglas o límites. Y en una etapa más adulta nos volvemos a hacer cargo de esa esencia que está dentro nuestro. Pero a veces nuestro sol tiene algunos aspectos tensos que hacen que también nos cueste más conectar con esa energía, no solo por las contradicciones con la energía que nos representa seguridad, sino a veces por si el Sol está en un aspecto a Saturno, en conjunción a Quirón, que es un asteroide que representa una herida, ¿no? Que es como una identidad herida, nos va a costar mucho más ir hacia esa energía. Y también, por ejemplo, un Sol en una casa de agua, el de esos casilleros que vemos en el gráfico, que es una perfecta circunferencia con esas divisiones internas que están numeradas, que representan áreas de nuestras vidas, escenarios donde se expresa la energía de los planetas y de los signos. Pero si cae, por ejemplo, en el casillero 4, en el 8, en el 12, que representan el mundo inconsciente, va a estar mucho más condicionada nuestra identidad por el inconsciente sistémico, por miedos, por emociones. Y de alguna manera, pensémoslo de esta manera, las casas de agua, ¿no? El agua apaga el fuego, tal cual. representa el sol, ¿no? Entonces, también todas esas cuestiones que son personalizadas en cada carta natal pueden dar cuenta de por qué nos cuesta conectar con esa energía, que además el sol es la energía vital, Total. es la meta final de vida, entonces es energía con la que necesitamos conectar para evolucionar, pero muchas veces hay bloqueos que hay que analizarlo en cada carta. Y también a veces Total. depende de la etapa evolutiva, como te decía, ¿no? Si estamos en una etapa de juventud, quizás todavía no tiene mucha fuerza, ¿no? Porque estamos en pleno desarrollo de conciencia y funcionamos más desde la luna, pero en una etapa más adulta quizás sea más probable que la persona esté en esa búsqueda de conexión con su esencia. Totalmente de acuerdo, Mai, en todo lo que dijiste, por supuesto, y es verdad que todos los planetas hay que leerlos como en cada casa y con sus aspectos, y eso nos van a dar eh, tintes distintos sobre cada arquetipo de ese sol y de esa luna y de cada uno de los planetas. Em, bien, entonces como para sintetizar por ahí un poquitito el concepto, ¿no? De qué es la carta natal. Como decíamos, es un mapa de nuestras energías, los cuales no nos condicionan a qué es lo que vamos a hacer, sino que lo vamos a ir integrando y desarrollando a lo largo de la vida, dependiendo mucho de nuestro sistema familiar, nuestros aprendizajes, nuestras situaciones de vida y cómo vayamos accionando en esas distintas circunstancias, ¿no? Por eso es que son únicas las experiencias de vida y no se trata de decidir, o mejor dicho, no se trata de decir quién sos, sino de ayudarte a ir descubriéndolo. Lo mismo con los niños, ¿no? Lo que hacemos es acercar información como para tratar de que cuando tenemos un niño a nuestro cargo, poder brindarle sobre todo esa seguridad emocional, que nos va a hablar más que nada de la luna, ¿sí? Para que él se sienta seguro, cuidado, nutrido, porque si hay algo que sabemos es que los traumas nacen en la infancia, no los podemos evitar, pero sí quizás podemos suavizarlos o aprender a acompañarlos con más conciencia y responsabilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y Bien, en definitiva, el trabajo con la astrología infantil, desde los papás, que son quienes pueden acceder a esta información, también tiene que ver con descubrir y quién es, ¿no? Y cómo va expresando las energías que figuran en la carta natal. Por eso tal siempre cual. la recomendación es que pase por lo menos
un primer año de vida o unos meses donde pueda expresarse, ¿no? Y pueda desarrollar ciertas características de su personalidad y luego poder hacer el análisis ya teniendo este bagaje de información y donde los papás hayan podido observar ciertas cuestiones. Total. Sí, y abrirse a la experiencia también, ¿no? A Sí. mí, yo, por mi parte, yo creo que el informe de carta natal infantil te sirve como una herramienta inicial. Después, hacer una sesión para poder entender más, ¿no? El global, lo personal, lo particular de cada uno de los casos, junto con la carta de mamá, de papá, o bueno, dependiendo, ¿no? El caso. Yo al menos me manejo de esa forma. ¿Qué más? Em, Bien, ¿te parece que avancemos para lo que significa o lo que representa el Big Tree? Pero antes de seguir, Mai, quiero pedirles, hay personas que están conectadas en este momento al live. Les voy a pedir que le den un like al vivo porque nos ayudan un montón a que la cuenta se difunda y que llegue a más personas, que se empiece a mostrar. Y si tienen alguna pregunta, que nos la vayan dejando también en el chat, que la vamos a estar respondiendo. Vamos a responder preguntas, además de las preguntas que nos dejaron en Instagram ya. Nos pueden ir a seguir si vienen del lado de Mai. Yo soy arroba flor.lunarok. Y Mai, tu Instagram es arroba Eh, china, China ¿no? Vizquerra, el China Instagram. Sí. Vizquerra en Y Instagram. el canal de YouTube es My Astrología Experimental. Ahí va. Creo que estás arrobada en el... Sí, estás arrobada en la descripción del vivo, como para Ah, que bárbaro. quieran entrar ahí, también lo van a poder encontrar el canal de May, que también sube un montón de información a este medio. Bien, ¿qué es eso del Big Tree? ¿A qué le llamamos nosotros los astrólogos el Big Tree? Que es, viene a representar las tres principales energías. Perdón, estoy saliendo de un catarro fatal. El Big Tree viene a representar justamente las tres principales energías de nuestra carta natal, que conformarían de alguna forma las tres principales características de la personalidad, ¿no? Que son el Sol, la Luna y el ascendente, pero que sobre todo en la infancia, como decía hace un ratito May, los primeros 7 años de vida, le vamos a dar como una mayor relevancia o mayor esto que le demos mayor relevancia no implica que el resto no importe, sino que la luna en los 7 primeros años de vida es la principal, es como la diva, la vedette, no sé cómo ponerlo, ¿no? Es como, es el planeta que nos va a hablar sobre todo del clima emocional y de lo que necesita esa criatura para sentirse seguro para poder desarrollarse. Porque este es un ejemplo que yo suelo usar mucho, ¿no? O fíjate que el bebé, el bebé humano es el único que de los mamíferos que creo de los mamíferos y de todos, que necesita de los padres para sostenerlos durante los primeros años de vida, pero los otros, los animales, no. O sea, los bebitos, algunos salen caminando, algunos ya directamente, eh, no sé, viste, como que hay pocos que en realidad tienen esta cosa de acompañamiento tan extremo que tenemos nosotros como de sostener durante muchos años la crianza, sin desmerecer, por supuesto, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Como que los 7 primeros años de vida son tan fundamentales las figuras, no mamá y papá, el arquetipo, ¿no? De la persona que me cuida, que me nutre, y que me sostiene, ¿no? Porque el sostén, de alguna forma, no solamente es el sostén emocional que puede venir por la luna, sino el sostén saturnino, ¿no? Esto de sostener del eje, ¿no? También esto de lo que representaría en una carta natal la Luna y Saturno, que vendrían a ser arquetípicamente mamá y papá, o lo interno con lo externo, el límite o la autoridad, ¿no? Sí, totalmente.
Y también, bueno, este Big Three habla de, como decíamos un poco al principio, de que somos una combinación de energías. Y por eso cada persona vive su carta de manera particular. Porque a veces decimos, ay, bueno, soy de tal signo, pero conozco a otra persona de Tauro, por ejemplo, pero no es como yo. Y no, porque va a tener otro ascendente, va a tener otra luna, y de la misma manera esto se ve plasmado en la infancia, ¿no? Como esa combinación que nos hace únicos, irrepetibles, y que también es importante respetar. Por eso, cuando accedemos a una carta natal infantil, yo trato de intencionar el permiso, ¿no? Si bien ese niño no es consciente, no nos puede decir, sí, bueno, miren mi información. Claro. Es importante que seamos conscientes de que estamos accediendo a una información que es personal, que es privada, que representa también el recorrido de un proceso evolutivo, de un alma, tomarlo desde ese lugar, ¿no? de respeto y comprender que también cada persona va a expresar esa combinación particular de energías de acuerdo a su grado de conciencia, que eso no lo Total. podemos determinar. Pero son siempre los tres elementos fundamentales que tenemos que conocer de una persona, porque en base a eso podemos dar también las orientaciones, ¿no? De cuáles son las actividades que podemos sugerir. Siempre son sugerencias, y esto es fundamental. Si Definitivamente. al papá o a la mamá no le resuena, lo que uno le sugiere es para poder, de alguna manera, acompañar este proceso, También. ¿no? de crianza, sobre todo si vienen con alguna inquietud en específico, que están quizás atravesando un momento de dificultad en el área escolar o con los hermanos. Se trata de dar algunos tips para favorecer esa situación, ¿no? Pero después cada papá hará lo que le resuene. Está buenísimo esto que estás diciendo, May, porque hay una realidad también que la carta natal no debería, no debería de leerse solamente sin los tránsitos, ¿no? Ya acá le estoy metiendo un nivel de complejidad que yo, eh, sobre todo lo veo en las sesiones, eh, siempre se aborda, o al menos yo siempre abordo las cartas con la carta del día, entre comillas, ¿no? Sino con los tránsitos, porque también eso nos va a determinar un poco cuál es ese aprendizaje que está viviendo esa persona en ese momento, ¿no? Que muchas veces me ha pasado, muchas veces, que vienen papás a preguntar por la adolescencia, ¿no? Entre los 11 y los 12 años, no, porque está terrible, no le puedo, no nos entendemos, qué sé yo. Y claro, es algo para la astrología que miramos desde los ciclos, justamente alrededor de los 12 años tenemos la primer conjunción, ¿no? De Júpiter con Júpiter natal. Y es un momento clave para la adolescencia, porque nos marca de alguna forma el ingreso a la adolescencia, ¿no? Es la famosa edad del pavo, cuando sucede ese primer ciclo de Júpiter, es esa entrada a la adolescencia. De la misma manera que cuando tenemos la oposición Saturno-Saturno alrededor de los 14, donde empieza a protagonizar más eh, Venus, ¿no? En ese tercer septenio, Venus pasa a ser la protagonista de ese septenio, donde todo lo que está relacionado a lo vincular, el descubrimiento del otro con el otro, porque además tenemos la oposición Saturno-Saturno, ¿no? Claro. Esto de encontrarme con un otro, enamorarme, los primeros enamoramientos, los primeros encantamientos, el despertar sexual, todo eso que viene a partir de los 14, 12, 13, 14 años, astrológicamente lo vemos reflejados en esos ciclos. Sí, totalmente. Y también Entonces, es importante comprender que son periodos, que no es algo de un total. día, que es algo específico, ¿no? A veces vemos manifestaciones dentro de un periodo que tienen que ver con un tránsito que pasó hace un tiempo. De la misma forma funcionan las lunas nuevas, las lunas llenas, pero también es fundamental lo que vos decís, porque nos va a dar información sobre cuáles pueden ser los temas propios de cada edad, de acuerdo al signo y la casa en Exactamente. la que se encuentran estos planetas que representan en cada etapa
un tema importante, ¿no? Júpiter tiene que ver con la expansión, con el crecimiento y justamente la adolescencia es una franja etaria en la que hace eco de lo que es la expansión, ¿no? Ahora, si una persona tiene Júpiter en el signo de Acuario y probablemente el foco esté más bien en la expansión social, en los grupos, en las amistades, si una persona tiene Júpiter en Piscis, puede que aparezca como un primer despertar espiritual, ¿no? O las primeras curiosidades o un exceso de sensibilidad, pueden haber a Total. veces algunos vicios, algunos excesos que hay que ver cómo se gestionan y cómo se está empezando a manifestar esa energía en la vida de ese niño, adolescente, ¿no? Que está, de esa persona en vías de crecimiento. Tal cual. Júpiter en Capricornio nos va a hablar de temas con figuras de autoridad, ¿no? Cuáles son los límites, las restricciones, porque eso también nos va a indicar cómo está teniendo un acercamiento a lo que es la energía de Saturno. Hay personas que justamente evaden lo que es la responsabilidad, aunque tengan a Saturno muy fuerte en la carta natal, en casas angulares, en aspectos fuertes, pero eso no quiere decir, porque la astrología inclina, pero no obliga. Observamos ciertas tendencias, pero eso no quiere decir que la persona realmente manifieste esa energía, ¿no? Entonces, y sobre todo porque con Saturno particularmente no conectamos de la misma manera a lo largo de toda la vida. Generalmente en una primera etapa de la vida conectamos desde el miedo, desde la limitación, la restricción, y después de los 28, 30, ya muy entrados en la vida adulta, aparece este desarrollo de responsabilidad, de hacerme cargo, de aprender a ser la propia autoridad, de aprender a planificar, pero realmente es muy interesante ver cómo se activa la carta natal y las diferentes áreas de nuestra carta en base a los tránsitos. Y eso también puede dar luz a algunas respuestas que estén buscando padres o madres, ¿no? Si vienen con algún Total, tema en particular a consulta. totalmente. Totalmente. Pero bueno, obviamente tener el sol, la luna y el ascendente nos van a dar un panorama más general, ¿no? De cómo se pueden expresar esas energías. Ahora, pensarla ya en ciclos o con tránsitos es otro nivel. Es como lo que decía Maya al principio, esto de mirar temas muy puntuales con el que viene mamá, papá a la consulta. Bueno, los registramos a través de los tránsitos y los ciclos planetarios. May, entonces, describimos un poquitito qué vendría a ser cada una de estas energías. Sí. Ya le... No, no, hacemos un pequeño No, de repaso. hablamos un poco del sol y de la luna, no del ascendente a Sí. penitas. Bien, hagamos entonces. Bien. Arrancamos el sol. Bueno, el sol que es ese, a ver, como decíamos hasta recién, el sol es donde todos, o mejor dicho, toda la carta empieza como a formar esto de yo soy, ¿no? Mi identidad. El sol me habla de aquella energía que la vamos a encontrar, perdón, desde la conciencia que está emplazado en algún signo, depende en el día en el que naciste y la hora, generalmente se va a ubicar en ciertos lugares. Si vamos a levantar una carta natal hoy, el sol va a estar en Géminis, ¿verdad? Bien. Entonces, el sol me hace identidad. Ahora, el sol también expresa, ¿no? Algunos otros tintes que están dados perdón, por la casa, cómo se expresa, en dónde se expresa y los aspectos. Eso ya es como, yo lo llamo complejo solar o complejo lunar, Sí. ¿no? Como cuando hago el análisis de cada uno porque viste que depende del astrólogo, se llama de forma distinta. Sí, pero es astrología avanzada, es cierto. Claro. Entonces, el sol nos va a hablar de esas energías arquetípicas donde voy a estar generando identidad, donde yo me voy a sentir seguro. Ok, yo estoy seguro en este lugar. Yo soy, no sé, escorpiana. Bueno, hay algo del mundo de lo escorpiano que a mí me cuesta mucho hablar desde mí, porque como tengo el sol Urano, a veces es como Claro. que se me dispara para el otro lado. Y además a veces es tan difícil decir, "Ay, soy escorpiana". Sí.
Viste que hay tanto estigma con Escorpio, ¿no? Pero Escorpio lo que nos va a dar es una personalidad generalmente intensa, eh, muy emocional, muy profunda, que no le gusta mucho estar hablando de sí misma o mostrándose, ¿no? Que siempre va a tratar como de, bueno, es más como una estructura, más como un observador y después se puede ir llegando a mostrar. Al menos yo me siento segura desde ese lugar, ¿no? Como primero observo el panorama y de última después salgo a mostrar un poco más mis cartas. Es lo que tiene un poco la energía escorpiana, ¿no? Como de ser un poco más reservada, más misteriosa. Y ahí es donde se confunde, para mí, donde se confunde el que son mentirosos, no es que, no digo que no los haya, digo como que se confunde el querer, el ser más reservado con el mentir. Pero Totalmente. cada uno se tiene que hacer responsable de lo que diga y no deja de decir, ¿eh? Yo estoy diciendo, hablando más sobre desde mí que desde lo arquetípico. Entonces, no sé, por ejemplo, los soles en Tauro, como Mai. El otro día fue muy gracioso porque me llegó un mensaje como diciéndome algo así como, a los tauros no es lo único que nos importa comer. Nadie dice que es lo único. ¿Viste cuando vos No, decís, tal cual. a ver, Está no muy es lo asociado a los único, cinco me estoy sentidos. agarrando de un solo arquetipo para graficar una sola Sí. cualidad? No, no sos solamente eso, no, sos un montón de cosas. Pero bueno, nos reímos porque Mai es una fanática, es taurina y es fanática de la comida y siempre nos está como eh, agasajando con cosas muy ricas y hablando de comida y es muy graciosa porque, nada, yo igual comparto con vos, ¿eh? Para mí es mi opuesto complementario, pero yo lo banco a full a Tauro. Claro. Sí, pero bueno, ahí viene también esta combinación, ¿no? De energías, porque yo también tengo Mercurio en Tauro, literalmente pienso en cosas taurinas, tengo un ascendente en Cáncer, que también es otro signo asociado a la nutrición, y conozco personas de Tauro que no les gusta cocinar, que no les gusta tanto comer, entonces Está también bien, la ¿eh? alimentación está muy asociada a la luna, hay que ver, como decíamos recién, el todo. Y también Cuadro. muchas veces pasa que conocemos a una persona de un signo y tenemos una experiencia con esa persona y asociamos las características que observamos de esa persona al signo y a veces nada que ver, ¿no? Entonces Y a hay que veces, informarnos un poco más, como esto que y a decías de veces voy a Escorpio decir, asociado a la mentira. y a veces voy a decir, y esto sí lo voy a decir con conocimiento de causa, mucho de la experiencia que te viene del otro es más tu propia sombra que del otro. Yo esto lo digo Absolutamente. siempre. Si vos Sí. tenés un dedo apuntando al otro, porque tenés tres apuntándote a vos. Así que antes Totalmente. de algo, revisate tres veces. Ojo, porque Sí. habla más de vos que del otro. Totalmente, sí, es lo que proyectamos a veces. Sí, sí. Con Pero esto en no quiero definitiva, decir el que no sol sean es nuestro mentirosos, ¿eh? signo, ¿no? Cuando nos preguntan de qué signo somos, nos están preguntando por dónde pasaba el sol el día en el que nacemos. Ahora Exacto. también es interesante que conozcamos el resto de la carta. Voy a aprovechar y a las personas que están en el vivo, recordarles que se suscriban a nuestros canales y que le den like al vivo, pero que si tienen alguna pregunta para hacer, que la hagan o que vayan comentando, porque nos sirve un montón acá. Indira Cataño, gracias por todo, gracias a vos por el mensajito. Pero bueno, cuéntenos que nos gustaría que nos vayan empezando a dejar algunas preguntas, mensajitos para poder hacer esto un poquito más interactivo. Mai, pasamos a la luna y acá te dejo a Sí. vos tranquila. Bien, la luna es fundamental en la carta natal porque, como les decíamos, es uno de los puntos de inicio, es el primero de todos los planetas que se activa cuando somos apenas bebés, ¿no? Está muy asociado a la etapa de los 8 meses, ¿no? De lo que es el desapego con la figura materna o quien ocupe ese rol, ese momento en el que empezamos a reconocernos como alguien separado. Ahí se activa la luna y nos da una instrucción, ¿no? Es como si nos dijera para no sentir ese vacío de separación,
hace esto, ¿no? Para sentirte seguro. Se va configurando un patrón de comportamiento que es automático, es instintivo, es infantil, con el que a veces seguimos funcionando incluso siendo adultos, pero representa nuestro niño vulnerable, la luna, y es, como les decíamos, la zona conocida, es esa energía a la que recurrimos para sentirnos protegidos, seguros, y a veces eso que nos hace sentir seguros es doloroso o es difícil, ¿no? Sabemos que hay ciertas posiciones lunares que no es que nos condenan, no es que, porque a veces me pasa que viene una mamá a consulta y me dice, uy, mi hijo tiene luna en Aries, mi hijo tiene luna en Capricornio, en Escorpio, y aparece ya una ansiedad o una angustia, y también a eso me refería hoy con que hay que respetar el proceso evolutivo. Cada carta natal es perfecta tal como es, y por algo ese niño, esa niña, y cada uno de nosotros nació con la luna que nació, pero si bien forma parte de esta energía que ya de alguna manera traemos aprendida, de ciertos patrones de comportamiento que necesitamos madurar a lo largo de la vida, que no es que hay que romper la luna, no nos sirve más, tiene su función, es lo que nos da seguridad, pero tenemos que aprender a evitarla desde el amor y desde la conciencia. Y también trae ciertos talentos la luna, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que es significativo para un bebé, la luna representa el vínculo con la figura cuidadora, la figura materna, o quien haya ocupado ese rol de nutrir, de proteger, de contener. Representa cómo transitamos las emociones, cómo entendemos el amor, que es lo que necesitamos en el amor, ¿no? Que a veces hay una contradicción entre lo que deseamos, que es Venus, y lo que necesitamos, que es la luna. Representa también la alimentación, que esto es clave, es muy importante porque nos da mucha información para trabajar también en cómo potenciar esa alimentación en la infancia. Por ejemplo, alguien con luna en Géminis va a necesitar más opciones, puede dar vueltas a la hora de sentarse a comer o necesita un estímulo mental, es lo que lo alimenta, ¿no? Entonces viene bien, por ejemplo, contarle un cuento mientras está comiendo, como buscar formas de estimular esa alimentación. Alguien con luna en Tauro se va a refugiar en la comida, ¿no? Los momentos de tensión, de estrés, de incomodidad, es a donde probablemente, no es lo único, porque también a veces se refugian en el trabajo o en el dinero, ¿no? En cómo generar o administrar los recursos o en ir de compras. Hay un montón de vías de salida porque cada signo abarca varios temas. Entonces hay que ver cuál es el tema que se activa para esa persona y también depende del resto de la de carta, la porque no es lo carta. mismo una luna en Tauro que una luna en Tauro en conjunción a Saturno o a Urano, que ya puede funcionar distinto, ¿no? En la forma de conectar con el placer o con los cinco sentidos. Pero en definitiva nos va a dar información sobre todo esto y sobre la energía disponible en el hogar en la infancia. También nos habla del linaje femenino, no solo del vínculo con la figura materna o quien ocupe ese rol, sino también de cómo han maternado las mujeres de los dos linajes, si hay madre y padre, porque bueno, hoy sabemos que hay un montón de posibilidades y hay bebés que nacen por Sí. tratamientos y demás. Mil Pero en tipos de definitiva, familias distintas. totalmente, sí, sí, sí. Pero nos da información de cómo se viene de alguna manera heredando esa capacidad para maternar, para nutrir, para proteger, y como decía, también representa ciertos talentos que traemos la luna, que por eso es importante conocerla, porque a veces esos talentos no sabemos que los tenemos y que forman Total. parte de este proceso de maduración el irlos descubriendo. ¿No? Por ejemplo, una luna en Escorpio, llamada una de las lunas peor vistas también, es mi luna natal, pero es la bruja o la maga, literalmente. Creo que es una luna que tiene que aprender a conectar con el poder personal y a ser consciente de la sombra, ¿no? A darle luz a la oscuridad, que ahí es cuando puede desarrollar los dones, ¿no? Estos dones de ayudar a sanar a otros en los procesos difíciles o los procesos dolorosos. Pero primero tiene que aprender a lidiar con el propio dolor, con la propia intensidad, ¿no? Entonces cada luna tiene sus talentos y sus asuntos, sus patrones a trabajar. No sé si tienen Yo- alguna duda, no sé si no llego a ver los comentarios yo. No, yo lo estoy chequeando, pero no tengo comentarios. Lo que sí quería como sumar a lo que vos venías contando, ¿no? Me quedé pensando en esto de las lunas en Tauro y la forma de alimentarse, o dos cosas, ¿no? Como
por un lado, una luna, a mí me ha pasado varias veces, las lunas en Tauro para mí son fabulosas, eh, porque hay algo ahí con, no puramente, o sea, sí tiene que ver con esto, esto, ¿no? El llevarme algo a la boca. Me acuerdo de haber tenido sesiones con personas con luna en Tauro y que en la sesión estar fumando. Claro, ¿No? Esto de estoy ansioso o me picoteo algo o me fumo un pucho, ¿no? Esto de llevarme algo a la boca. Y después algo que me pasa muy, muy seguido es que las lunas en Tauro siempre tienen un juguete de apego, ¿no? Un juguete o algo que, esto de que para irme a dormir necesito o mi mantita o ¿cómo se llama? El muñequito de apego porque me da seguridad, o mi almohadita, ¿no? Como que hay algo ahí. Y volviendo, ¿no? Reforzando también esto de la luna, que es uno de los puntos, ¿no? De los planetas que tienden a ser proyectados, ¿no? sí, Esto de lo que yo necesito, ¿no? Y necesito que me lo dé el otro, ¿por qué? Porque de chiquito me lo dio mamá, me lo dio mi entorno familiar. Entonces, al otro le voy a pedir que me dé lo que yo necesito. Esto pasa mucho en los vínculos, ¿no? Yo sí, necesito que me cuiden de esta forma, como, bueno, no sé, la luna en Tauro, que me reciban siempre con una comidita, algo que me guste, ese detalle, ¿viste? O que me den cosas que me gustan, regalos, qué sé yo. Ahora, el otro, desde su mecanismo lunar, puede que no active de la misma manera que vos necesitas que active. ¿Y activa desde dónde? Ante un conflicto, por ahí un conflicto, una necesidad de una luna en Géminis va a activar como hablando, conversando. Necesito hablar esto, necesito comunicártelo, necesito hablar de lo que me está pasando. Y por ahí una luna en Escorpio, me reservo más. sí, Yo lo hablo o me lo guardo y la procesión va más por dentro. O una luna en Capricornio se aísla, sí, sí, ¿no? Es como entender el mecanismo lunar propio, además de el de mi hijo, no solamente me va a ayudar a entender cuáles son esas necesidades emocionales que tiene tu hijo para cuando se angustia, vos poder decodificar si tu hijo tiene luna en Tauro y empieza a comer o pide teta o pide chupete, bueno, probablemente le está pasando algo internamente que no puede expresarlo y lo expresa a través de ese mecanismo lunar. claro, ¿No? Entonces, cuando sos consciente de cuál es ese mecanismo lunar, te podés dar cuenta cuando tu hijo está inseguro, ansioso, en algún estado de inquietud interna, que por ahí, por ser un bebé, no lo puede expresar con palabras, con conciencia. Y muchas veces el adulto tampoco lo sabe expresar con este nivel de conciencia. Por eso, el conocer nuestros patrones lunares nos ayudan a tener relaciones inclusive más sanas entre adultos. claro, Porque si yo sé que yo, Florencia, cuando estoy medio con, necesito, no sé, refugiarme, meterme en la cama y mirarme Harry Potter, en cambio Mai por ahí tiene la luna en Aries y viene y me toca el timbre o no sé, ¿me explico? Como que me insiste, no, 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 hagamos esto, hagamos lo otro. No, 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 pará. Yo necesito mi tranquilidad. No, no que me vengas totalmente. a insistir. No, yo necesito mi tranquilidad. Yo necesito replegarme para encontrar nuevamente mi homeostasis y poder volver a abrirme a salir a vincularme. Ahora, si vos, obviamente uno siempre va a anteponer su propio mecanismo lunar, más no le podés exigir al otro que responda a ese mecanismo lunar. Uno mismo se tiene que aprender a autorregular. Y ahí está la clave, para mí, el entender la luna y entender a Venus, de cómo nos podemos vincular de forma sana. Totalmente. Sí, totalmente, porque la luna es nuestro refugio, pero a su vez hay que comprender que cada signo, además de abarcar varios temas,
tiene una expresión de energía menos consciente y más consciente. Y la luna, como se activa tan temprano, realmente tendemos a expresar la energía menos consciente de ese signo. Entonces, en Total. este proceso de maduración en el que sí empezamos a proyectar esa luna, como decía Flor, en nuestros vínculos, tenemos que empezar a hacernos cargo y darnos lo que necesitamos. Pero depende del resto de nuestra carta, qué tan desafiante sea poder madurar esa luna o no. Total. Mai, te voy a leer algunos comentarios que nos están Sí. dejando, perdón por mi nasalidad. Hola, qué gusto escucharlas desde México. Yo Luna en Sagi y mi hijo Luna en Cáncer. Claro, signos de fuego y agua, totalmente opuestos, ¿no? La diferencia también entre cómo materna una luna en Sagitario, lo que entiende que, digo Sagitario tomando este ejemplo, ¿no? Lo que entiende que es seguridad para una luna en Sagitario, el, dale, andá, salí. Y la luna en Cáncer va a decir, no, yo soy más tímido, me quiero quedar en casa, refugiado. Es como mamá, ¿no? Acá Valeria. Gracias por tu mensaje. ¿Cómo experimentás vos esa energía? ¿Entrás en ese mood más de entender que tu hijo necesita por ahí algo mucho más, es más tímido, que le cuesta salir, o esto de incentivarlo por ahí a salir demasiado, que lo puede llegar a sentir hasta como una presión, ¿no? Totalmente, sí. Y además, una luna en Sagitario va a necesitar, en teoría, dependiendo del resto de su carta, pero necesitan movimiento, como toda luna en fuego, ¿no? Necesitan Claro, acción, movimiento, vivir experiencias nuevas, salir, ir hacia lo desconocido, claro, sentirse libre, ¿no? Y la luna en Cáncer necesita sentir, necesita claro, sentirse protegido, sobre todo calentito, contenido, se ¿viste? sobreidentifica con las emociones, que además son variables las emociones de la luna en Cáncer. Y la luna en Sagitario tiene habilitadas ciertas emociones, pero sobre todo la alegría, a veces aparece la ansiedad, pero no tanto las emociones vulnerables, que son las que expresa la luna en Cáncer. Fíjate cómo en el vínculo ya aparece este espejo, donde este dijo que era un hijo o una hija. Em, Mi hijo, Hijo, donde este hijo la invita a ver su vulnerabilidad, re. a crear conexión también, porque debe haber porque este hijo a la vez vive a su mamá como una figura, como toda luna en Cáncer vive a la figura materna como una figura contenedora en general, ¿no? En líneas generales. Pero la invita permanentemente a sentir, ¿no? Re. A Eh, enseñar eso. Me hiciste acordar de algo que también me aparece mucho, no sé si a vos te pasa, que me dicen, me preguntan si cambia mucho entre hijos varones o mujeres, y yo siempre digo, la energía es arquetípica, no entiende de sexo, no entiende de edad inclusive, no entiende de nacionalidad ni de ideologías. La energía es energía, o sea, es. Sí, totalmente. Leemos Sí, las edades a través de las edades planetarias y de los ciclos de lo que hablamos antes, pero la energía es, no se juzga ni siquiera, totalmente. ni buena ni mala, es. ¿Es bueno Sí, tener pero en luna en Escorpio? Ni bueno ni malo, es. Tal cual, totalmente de acuerdo, sí. Sí creo que quizás la astrología, un poco por lo que he leído, que cuando estudiaba con Pablo Flores, nos transmitió un poco esto de que la astrología se adapta a la cultura. Las energías son las mismas, es tal cual lo dice Flor, y son arquetípicas, pero la forma de expresarlas a veces tiene que ver, por esto un poco lo que decíamos al principio, que hay que ver el contexto, el grado de conciencia de la persona, y eso está un poco Tal cual. delimitado por la cultura. Entonces, en este sentido, sí, en una cultura quizás iraní, creo, bueno, donde sabemos que las mujeres tienen ciertas limitaciones, probablemente se viva de manera diferente o mucho más extrema o más polarizada el eje cáncer-capricornio, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizarlo Sí, sí, particularmente sí. A en ver, esa cultura, pero por poner un ejemplo, ¿no? Que lo que tiene que ver con los límites, con el mandato, con la estructura,
en relación a esta conexión con la energía femenina, que aparentemente es más excluida, ¿no? En ciertas culturas. Entonces, sí, me parece que totalmente de acuerdo con lo que dice Flor y hay que tener en cuenta esto, el contexto también. Total. Es No tanto que el género, sino el no, no, contexto. no, 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 el contexto es fundamental, o sea, Claro, definitivamente es claro. fundamental. Acá perdón, Indira Cataño dice, ¿podrían hablar un poco de esas lunas que suelen estar mal vistas como la luna en Acuario o Virgo? Yo tengo luna en Aries, sol en Géminis y mi hija luna en Piscis y sol en Acuario. Yo tengo luna en Aries, sol en Géminis y mi hija luna en Piscis, como yo, sol en Acuario. Ok. Bueno, los soles están los dos en signos de aire. Yo creo que ahí lo que viraría más es las lunas, la luna en Aries y la luna en Piscis son extremadamente distintas Sí, para mí, ¿no? O sí, sea, totalmente. una es la primera del zodíaco y la otra es la segunda, la última. Es como que hay un salto enorme entre cada una de esas lunas. Pero bueno, em, yo lo que te propongo, Mai, es veamos, hablemos un poquito de estas 4 o 5 lunas que tienen cierta, lo que nosotros llamamos Sí, eh, instrucciones dolorosas. instrucciones dolorosas, gracias. Sí, me había Sí, trabado la bolita. Instrucciones dolorosas que serían en realidad la luna en Aries, corregime a ver si no me equivoco, luna en sí, Aries, luna en Capricornio, luna en Acuario y luna en Escorpio. sí. En Esas son las Escorpio que, y en sí, Virgo se suele decir, para mí también, bueno, la luna en Piscis estaría incluida, pero en principio, desde la astrología tradicional son esas cinco. ¿cuál? ¿Cómo 5? Cinco tengo yo. Aries, 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 Escorpio, Capricornio, Acuario y en Virgo. Virgo también. Ah, yo no la tenía Sí, la de Virgo tan dolorosa. O sea, sí sí, entiendo por qué no sí. la tenía anotada como tan dolorosa como por ahí la capricorniana. Sí, creo que hay niveles. Ahí va, Sí, claro, hay sí, sí. niveles. Sí, Sí. y Eh, la luna en Piscis también de repente podría estar, pero hay que ver siempre, bueno, el resto de la carta, igual como les decíamos hoy, no es que nadie esté condenado por tener ciertas lunas, porque pasa un poco esto, ¿no? Que a veces, bueno, a mí me pasó, cuando me dijeron tenés luna en Escorpio y me empezaron a explicar, yo dije, no, y después la astróloga me calmó, ¿no? Y claro. me explicó bien todo lo que representaba, me dio algunas sugerencias para trabajarla, pero sí, en principio son arquetipos lunares en los que hay mayor dificultad para conectar con el amor, ¿no? Que es lo que representa la luna, con la nutrición, la contención, Eso. Mayor totalmente, dificultad para conectar con lo que arquetípicamente la luna, es regente de cáncer. Cáncer es cuidado, nutrición, protección, maternal, sensibilidad, ¿no? Como que estas lunas tienen cierto grado de distancia emocional con esa función primaria, ¿no? ¿Se entiende? totalmente, sí, sí, sí. Me gustaría que las personas que están en el vivo escuchándonos nos digan si se va entendiendo este conceptito. Entonces, bueno, Y contá empecemos un por la poco. luna en Aries, que es el primer signo eh, de la rueda zodiacal, y va a ir primero, se ofenda quien se ofenda porque es el primero, Aries. Empieza la rueda, así que le damos su lugar. La luna en Aries principalmente tiene una asociación del amor con el conflicto, que es algo que muchas veces se expresa en el vínculo con la figura materna, ¿no? Y aparece, en principio hay una tendencia a expresar sus emociones de manera impulsiva, una tendencia a reaccionar a veces. Dentro de las emociones que vemos que tiene permitida la luna en Aries aparece mucho el enojo, a veces la ira, pero es una luna que al trabajarla, al poder integrar de manera consciente esta energía de Aries, es una luna que puede
desarrollar una gran capacidad para poner límites de manera sana, para expresar el enojo de manera sana. Es una luna que puede estar siempre en movimiento, impulsando proyectos nuevos, una luna que tiene como talento la capacidad para liderar, una luna con una gran capacidad de independencia, que siempre está impulsando, yendo hacia adelante, pero en la medida en que aprenda a gestionar la angustia que hay detrás de ese enojo, muchas veces, y a tratar de trabajar este enojo que muchas veces deriva del vínculo con la figura materna, para poder ver a esa figura materna como una guerrera, como una luchadora, y no como alguien con quien confrontar, ¿no? Es como muchas veces se expresa. Sí. Sí, estaba pensando justamente esto, ¿no? De qué es lo peor que le podés decir a una luna en Aries. Quédate quieta, ¿no? Como que imagínate si tenés un hijo con luna en Aries y a la hora de sentarse a comer o de tener que hacer alguna actividad que requiera de quietud o no requiera de quietud, pero esto de siempre estar activo, muy activo, de estar en movimiento. ¿Pero por qué? Porque la necesidad de esa luna en Aries es estar en movimiento. Y me siento seguro cuando estoy en movimiento. Entonces, pedirle a una luna en Aries que en el momento de estar sentado para ir a comer se quede quiete, se quieto, quieto o quieta, quiete, está bien, es como le genera incomodidad. No digo que Totalmente. no hay que enseñarle disciplina, porque es importante que aprendan de la disciplina, pero hay que buscar el lugar y el momento, ¿no? Por ahí. ¿Cómo lo manejás vos eso, Mai? Sí, totalmente. Y lo que yo suelo sugerir, obviamente depende del resto de la carta, pero en principio es que los papás de niños o niñas con luna en Aries puedan invitarles a que hagan deporte, a que se muevan, esto mismo que decías vos, Total. Flor, permitirles que tomen decisiones por su cuenta, porque es una luna muy independiente, que va a necesitar su propio espacio, también incentivarles a que hagan actividades al aire libre, a jugar un mecanismo que permite muchas veces canalizar la La energía. competencia de manera constructiva, ¿no? En la infancia generalmente van a ser quienes proponen, porque la energía de Aries es energía, es el inicio, ¿no? Entonces son pioneros. Pero permitirles que tomen este lugar de liderazgo, probablemente se están jugando con primos y alguien que tenga luna en Aries va a ser quien inicie la actividad, quien proponga, quien tal vez se puede aburrir rápido, pero va a necesitar también expresar esa energía y permitirse explorar, ¿no? Pero Total, la descarga física es muy importante para liberar un posible exceso de energía y de tensiones internas. total, total. ¿Cuál sería la próxima? ¿Luna en Virgo? Luna en Virgo, sí. La luna en Virgo lo que tiene es que la luna, que representa lo que necesitamos para sentirnos seguros, al estar en el signo de Virgo, que es un signo asociado al servicio, aparece una necesidad de servir, sobre todo en el ambiente familiar. Vemos que en Claro. principio en la infancia son lunas que se las llama las lunas buenas, ¿no? Las lunas que ayudan en casa, que no dan trabajo, pero son pequeños adultos. Tienen, en general aparece un carácter muy serio, no solo la luna en Capricornio, la luna en Virgo también. Son Bien, lunas que tienden a racionalizar las emociones, y esto lleva a que muchas veces por bloquearlas, porque me quita tiempo productivo, la emoción, que es una luna que está todo el tiempo buscando cómo mejorar las cosas y optimizar tiempos y recursos y hacer cosas útiles, entonces tiende a bloquear las emociones y luego las somatiza, porque Virgo es un signo que representa el trabajo, la salud y las rutinas. Entonces una luna en Virgo tiene que aprender a darle lugar a sus propias necesidades y no postergarlas por priorizar las necesidades de otros o ayudar a otros o servir a otros. Creo que es el trabajo es fundamental, aprender a generar hábitos de autocuidado y a darle lugar a sus propias necesidades. total. Yo pensaba mucho en las lunas en Virgo, sobre todo de esa sobreexigencia a la hora de rendir en todos los espacios, ¿no? Como esa sensación de que yo tengo que estar ayudando y, sí, ayudando y ordenando absolutamente todo el sistema, inclusive, ¿no? Y cuando voy al colegio,
o cuando estoy emprendiendo alguna actividad, por más pequeña o artística que sea, tiene que resultar perfecta. Y Sí, esa sobreperfección que es que es interna en realidad, no implica directamente que los padres le estén exigiendo al niño, sino que hay una sobreexigencia interna, ¿no? De esto de necesito ser perfecto para ser visto, cuidado, nutrido o protegido, pero que en realidad es una sensación más interna, y esto de ser siempre como muy pulcrito, muy ordenado, muy estructurado, y la perfección en tengo 10 en todo, no me salteo ninguna, no como tanta rigidez por ahí en los procesos. totalmente, sí. Bien. ¿Qué luna sigue? Escorpio. En Escorpio, ¿Cuál? una de las lunas más polémicas. Acá, agárrate, agárrate, sí. Lo que pasa Sí, es que para mí, yo me ha pasado, ¿no? De que se han enojado porque, no, bueno, tiene luna. Y es difícil hasta explicarla, porque es una sí, función muy opuesta a la natural, ¿no? Esto de que le decimos lo natural, el arquetipo de la luna canceriana, ¿no? Que rige lo canceriano de la protección, porque acá hay algo en donde, claro, lo primero que me ha pasado que no, bueno, yo lo leía a Caruti, ok, suerte con eso, ¿no? Porque leer a Caruti es muy fuerte, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de las lunas en Escorpio, porque literalmente habla de una muerte, sí, porque lo escorpiano habla de un proceso de muerte, de un contacto con la muerte, pero que no tiene que ver implícitamente con la muerte física, ¿no? Pero bueno, ¿quién mejor que alguien sí. con luna en Escorpio que nos hable de cómo es la experiencia de tener una luna en Escorpio? Sí, literal. Bueno, la luna en Escorpio tiene un apego al dolor, un apego al drama, no al Drama. nivel de la luna en Leo, que es más expresiva. El drama es Sí, más interno, hay un apego a la crisis, porque es una luna que Escorpio es el signo de la transformación, pero para poder transformarse necesita integrar la sombra, ¿no? Entonces, en ese proceso devienen un montón de crisis emocionales. Es una luna que creo que la noche oscura del alma para la luna en Escorpio se da muchas veces en la vida. Otras personas lo viven quizás, tenemos como periodos de crisis en la vida, marcados total. a veces por ciertos ciclos planetarios, pero la luna en Escorpio es permanente. Entonces, usted lo que tiene que aprender es justamente a salir de ese círculo vicioso de dolor, drama, conflicto inconsciente. Hay una búsqueda inconsciente del conflicto porque fue lo que se vivió en la infancia, ¿no? Como fue lo que la alimentó en la infancia esa luna. Pueden darse a veces muertes o crisis en la infancia de familiares, muertes cercanas. No siempre sucede esto, a veces se ven separación de padres, pero aparece esto de alguna manera, el amor interrumpido, ¿no? Aparece como esta crisis en lo que es el acercamiento con un otro, que luego obviamente se traslada a otras relaciones. En la luna en Escorpio hay algo que es muy característico, que es, bueno, la intensidad emocional, es una luna extremadamente profunda y de la mano de esa profundidad hay una gran vulnerabilidad que hay que aprender a gestionar. Entonces, por esa profundidad, muchas veces que toca el inconsciente de tan profunda que es una luna compleja, contradictoria, muy difícil de comprender y de ser comprendida. Incluso para los que tenemos luna en Escorpio es muy difícil a veces uno comprender lo que estás sintiendo, y a menos que hayas más aire en la carta natal, requiere un gran esfuerzo para poder salir de todo ese mundo tan privado, ¿no? Y tan profundo, y hacerlo Te hago un consciente. paréntesis, las lunas en agua sienten Sí, demasiado. O sí, sí, totalmente. sea, yo Sí, desde mi mundo más oceánico, es, es un montón, pero sí, sí. sí, Y es algo eso. particular es trabajar esta energía oscura, plutoniana, ¿no? Que Plutón es uno de los dos regentes de Escorpio, que tiene que ver con, muchas veces aparece como una expresión menos consciente de esta luna la desconfianza, la posesión, los celos, la manipulación, pero
muchas veces también la necesidad de control propia de la luna en Claro, Escorpio, que es bastante característica, deviene de un miedo a la pérdida. La energía de Escorpio tiene que ver o activa lo que son las memorias de pérdida a nivel sistémico o a nivel familiar. A veces no hay una muerte cercana cuando la persona nace, pero sí hubo en un periodo muy cercano al nacimiento que todavía se está procesando a nivel emocional, a nivel familiar. claro. Entonces, es una luna que conecta mucho con los duelos familiares. Y también, en cuanto al vínculo con la figura materna, se llama, las lunas en Escorpio se dice que tienen una madre pelícano, ¿no? Que es una Sí. madre que se saca carne de su propio pecho para darle todo al pichón, pero luego también le reclama todo, ¿no? Entonces, eso también deriva en estos ciclos de intensidad-fuga a los que ingresa la luna en Escorpio a la hora de relacionarse, que te doy todo y si no me das todo me voy, y aparece la tendencia a reaccionar de manera extrema, o todo o nada, O eh, nada, que hay que total. aprender a trabajar, el gris, el medio, la energía de Géminis, ¿no? Un poco Sí de la son, objetividad, claro, sí son, sí, sí, sí. sí, Sí, la verdad, yo también iba a traer esto de la madre pelícano, y a modo de nota de color, hace muchos años yo tenía una amiga con luna en Escorpio, que nos íbamos juntas de vacaciones y la madre le hizo todo un drama. Me vas a dejar 4 días, te vas a ir. 40 años, señora. sí, 40 años sí, tiene su hija. Es como un límite. Eso, ¿no? El límite que tiene que aprender también la persona con luna en Escorpio a porque aparece como, se me hace mucho a la cabeza, digo yo, ¿no? Esa madre sobreprotectora, súper metida, de que te opina de tu vida, de que ella quiere controlar, ¿no? Digo, vos con tu luna en Escorpio, aparece esa mamá de ser sobreprotectora y de que te opina y que se mete en tus vínculos, en tus relaciones, hasta que vos también le pones un límite, le decís, mira, mamita, tengo 40 años, suerte nos vimos. Si es que sucede, pero absolutamente. a mí en lo personal, a mí se me acercan muchas lunas en Escorpio, ardua experiencia tengo, y me ha pasado con muchas amistades esto de el exceso al drama, de Sí, esta intensidad de que, bueno, y de querer controlar, y yo soy Escorpio, ¿eh? sí, Ojo, yo me hago cargo de lo mío, pero yo soy un solurano, insisto, o sea, es muy distinto. Es como que, bueno, a ver, le bajamos la mecha, porque ni todo es tan oscuro ni todo es tan luminoso. Como que sí, tiene que, hay, hay que aprender un poco a esto, ¿no? A desdramatizar y a integrar un poco más el equilibrio, ¿no? De decir, bueno, no me lo están haciendo. Y yo insisto, lo hablo también desde una luna muy pisciana, ¿no? Como que no me están haciendo nada. sí, Em, totalmente. Sí, y también parte de trabajar esta luna, como decías, es poner un poco límites en el la vínculo con la figura perspectiva materna, donde puede haber mucha demanda mutua, porque a veces mutua, inconscientemente la luna en obvio. Escorpio proyecta, ay, es mi mamá la que me controla, pero después si esa mamá desaparece, aparece ¿Por a qué la no me inversa, ¿no? llamaste? Claro, claro. Totalmente. Y siempre para mí la clave para madurar cualquier luna es el opuesto complementario. Hay que integrar, en este caso, a Tauro, porque la luna en Ah, Escorpio es el valor compartido. ¿No? Espera que el otro, doy todo por el otro para que el otro me valore, y si no integro un poco a Tauro y estoy consciente de mi valor, ¿no? libro, Como también, claro. Ay, y sí. así con cada luna. La luna en Aries tiene que integrar a Libra, tiene que aprender a registrar a un otro para poder Total. relacionarse. La luna en Virgo tiene que integrar a Pisces, ¿no? Tiene que ver el mundo más allá de lo terrenal, porque la luna en Virgo suele estar como muy enfocada en lo cotidiano y tiene que Sí. traer un poco permitirse Del sentir misterio, de lo místico, del desorden, de aprender a jugar con lo que totalmente. vaya apareciendo y no tanto con lo establecido. Em, yo creo que rescato mucho esto de la luna en Escorpio, de,
de aprender a poner límites, porque tienen mucha esto de que lo doy todo, y la mayoría de las lunas en Escorpio que conocí son astrólogas, por supuesto, porque ahí hay una intensidad y una profundidad en el querer saber y el poder, el querer descubrir lo oculto, lo que no se ve, pero que esto, ¿no? Lo dan todo en sus vínculos, son muy dadas, pero después te viene como la facturita por debajo, Sí, tipo, sí. toma paca, ¿viste? Y yo decir, bueno, amiga, pará. Es que Ni yo da te lo pedí que nadie le tanto. pide y Claro, espera a veces lo que no le pueden dar. Y también es una luna que tiene que aprender a ver lo que le están dando, porque a veces está tan concentrada en que el otro le dé lo que quiere que le den. Parece un sí, poco un capricho emocional a veces, pero se re, enfoca en, yo quiero que la otra persona me dé esto, porque es lo que yo le di. Entonces, ese claro. darlo todo, a Como veces que hay que observar la el intención. cambio, el equilibrio está en el yo te doy esto, como que hay Claro, una transacción sí, y emocional implícita para la luna en Escorpio que como que exactamente. si yo te di esto, vos me tenés que dar lo mismo. Y es por ahí. No, bueno, pero yo te doy desde. Ahí es donde aparece Claro, esto de entender la luna del otro, me habilita a entender que no me va a dar lo mismo que yo necesito, exactamente, sí. ¿no? Y, Es y como, aprender bueno, a gestionar la intensidad en esto de no darlo todo. Ahí no viene este de trabajar con darlo Tauro, todo ¿no? es la clave. Sí. Y el no guardarse las cosas, que es creo que el mayor desafío para una luna en Escorpio, porque se siente muy vulnerable al exponerse, pero realmente es la única manera de no acumular y explotar, porque es una luna volcánica. Y así como se guarda todo y está con esa apariencia calma, Mm. cuando Después explota, pues explota, la rige Marte también. Entonces, cuando explota, puede a explotar retro. por su. Claro. Espectacular el desarrollo de la luna en Escorpio que es tan intensa. Luna en Capri, Ah, en Capri, en Capri. Capri. La, la luna en Capri es muy interesante porque, bueno, es el opuesto justamente de la luna como regente de Cáncer, el signo opuesto complementario es Capricornio, y aparece en principio sí una tendencia a también, son pequeños adultos, niños que se sobrecargan de responsabilidades, que a veces asumen responsabilidades familiares que no les corresponden, que tienen una gran carga de responsabilidad incluso para con la figura materna. A veces sucede que la figura materna en la infancia trabajaba mucho o tenía también muchas responsabilidades o un lugar de autoridad, Responsabilidades. claro, y que de alguna manera a veces terminan como haciendo todo solos estos niños, ¿no? Aparece mucho esto de la autosuficiencia, son niños que también se exigen mucho, donde el amor está asociado a los logros o al éxito y también a lo material. ¿No? Las lunas en Capricornio se relacionan generalmente dando regalos o como dando dinero o dan como a través de lo material y tienen que aprender también a darle lugar a sus propias emociones, sus propias necesidades internas, integrar un poco esta energía de cáncer para poder madurar, aprender a escuchar ese niño vulnerable que se sintió abandonado quizás o que se sintió solo muchas veces, que la soledad es algo muy propio de la luna en Capricornio. Esto de sentirse que son autosuficientes, ¿no? A mí me ha pasado, no hace mucho, una mamá se enojó conmigo porque le dije que tenía a su hijo una luna en Capricornio y que generalmente los ven, la ven a la mamá como una mamá muy responsable y muy ocupada con sus trabajos, con sus cosas, y se enojó por eso. Y yo tipo, bueno. No, yo no le veo lo malo. Ahora, si para vos tiene una connotación negativa, bueno, trabajalo en terapia, le tendría que haber dicho por ahí. Pero esta cosa de entender que los niños, no está mal que vean a su madre como una mamá trabajadora, que se esfuerza y que por ahí a veces no tiene tanto tiempo para dar, no sé si es que no tiene tiempo para dar ese cariño, pero sí mamá tiene que entender que ese niño por ahí necesita autogestionarse solo. Y esto no significa no darle cariño, sino que cuando por ahí está en un momento eh, de tensión interna, es un niño que va a preferir
ponerse a jugar solito, ¿no? O ponerse a atarse solo sus cordones, o vestirse solo y que no necesite tanto de mamá. Y que no está mal, sino que él necesita sentir que es autosuficiente, ¿no? Que se puede autorregular. Que no implica que no le digan cuánto lo aman ni que estén a su lado, sino de acercarle la posibilidad de que siempre alguien le puede brindar su ayuda. Porque lo que tiene la luna en Capricornio es que yo puedo solo con el mundo, yo resuelvo todo, yo me cargo todo y yo resuelvo solo, pero en ese resuelvo solo hay como una incomodidad a la hora de pedir ayuda, de que como puedo resolverlo yo solo, no pido ayuda, sino que ahí justamente está el aprender a pedir ayuda y el como mamá, papá o persona que está alrededor de esa criatura es... Ok, hacelo solo, pero si necesitas, yo estoy acá a tu lado para acompañarte, ¿no? Sí, Va por totalmente. ahí. Sí, creo que también un poco lo importante es transmitirle a ese niño este amor más incondicional, no tan condicionado, ¿no? No tan asociado a Total. los logros. A un Esto de, intercambio, claro, totalmente. Pareciera creo que como que es una transacción, medio como sí, similar a lo escorpiano, pero desde lo material, ¿no? totalmente, sí. Los escorpiones más desde lo emocional, sí, pero también hay a veces un enfriamiento en el vínculo en la relación o faltan estos besos, abrazos y caricias que necesita la luna como regente de cáncer. Entonces, en ese sentido es importante trabajar en esta transmisión del amor incondicional, ¿no? En el ideal de éxito, tratar de bajar un poco las expectativas, la exigencia, y ver cómo conecta esa mamá, porque bueno, en este caso estamos hablando de la luna, o cómo conectan también en casa, ¿no? En el hogar, en la familia, con los mandatos, con las estructuras, si hay rigidez en la forma de relacionarse, con esta energía saturnina. Sí, y recordemos, digo, ¿no? Que estas lunas, por ejemplo, una luna en Capricornio, pero que esté asociada quizás a, o en una casa de agua o en un aspecto a Neptuno, por ejemplo, o a un sol en cáncer, o un sol en agua, o un ascendente en cáncer, sobre todo, pueden modificar mucho esta estructura. Sí. Le da otros tintes. Sí, totalmente. Un aspecto a Neptuno suavizaría muchas veces esa luna en Capricornio o puede flexibilizar las reglas, ¿no? Ser más compasiva también con los propios procesos, con la propia exigencia, con las metas. Las humanizaría un poco más a esas metas y objetivos que a veces son muy elevados. Total, total. May, nos metemos ya en la última luna de función dolorosa, que sería la de Acuario. Sí, Y respondemos, yo acá ya no tengo, por el momento no tengo más preguntas, pero sí tengo una de Instagram y creo que vos bárbaro. también. Sí. Vamos. Bueno, la Luna luna en en Acuario Acuario. hay un apego al desapego, un apego al cambio, que si bien en principio la energía de Acuario es como un amor muy fraternal, muy el ágape se llama, ¿no? Que es como un amor más elevado, pero el asunto es que no dejamos de ser seres humanos y mamíferos, que tenemos esa dimensión más terrenal que necesita el contacto con un otro, sobre todo siendo un bebé, ¿no? Siendo un niño, hay una necesidad de contención que es Además, contradictoria con esta perdón, luna, sí, claro, es que a eso iba, ¿no? Como que si el mecanismo lunar o la luna representa el apego, la luna en Acuario justamente representa de alguna forma lo opuesto, ¿no? El claro, desapego. Ese es el conflicto principal entre la luna, una luna cualquiera, ¿o no? Sobre todo en cáncer, con una luna en Acuario. Es como, no necesito apegos. Y no sí, es así. totalmente. Sí, y además la luna, como arquetípicamente, necesita estabilidad emocional. Y Acuario es un signo más bien inestable, porque representa el cambio, lo imprevisto, lo impredecible también de alguna manera. Son lunas que se suelen sentir diferentes, excluidos, raros,
que quizás aparece una ruptura a veces con el vínculo familiar, con la figura materna, aparece este distanciamiento o esta intermitencia a veces en el vínculo. Tal vez no se expresa en ese vínculo, pero a veces viene de más atrás, ¿no? Entonces hay que ver, como decía, también representa el linaje femenino, entonces hay que ver cómo conectó, si no es ese hijo con esa mamá, es esa mamá con esa abuela Vela, y ver qué claro, historias hay de abandono, ya sea emocional o real, en el linaje que hay que sanar, porque son desapegos forzados muchas veces. tal cual. Sí, es muy interesante la luna en Acuario como ante esa, lo que se dice que va generándose con esas intermitencias, ¿no? De afecto, cómo se va generando, se va acumulando como un grado de angustia, ¿no? Donde en realidad lo que genera inconscientemente es a sobreadaptarse a situaciones y el desafío de las lunas en Acuario, por sobre todas las cosas, es aprender a conectar emocionalmente con vínculos estables, ¿no? El tener relaciones estables, porque representa inconscientemente esto de que cuando me aferro o me apego a alguien, ese alguien tiende a desaparecer. Por lo tanto, aprendo que a cada persona a la que yo me aferro o me apego, en algún punto va a desaparecer, eso me genera una angustia y me tengo que sobreadaptar y volver a cambiar para no sentirme mal. Cuando en realidad alrededor, con el crecimiento, ¿no? Con los otros vínculos, lo que intentamos acompañar o ayudar a trascender es que no representa todos los vínculos, esos vínculos que se perdieron en el camino, ¿no? Como que tengo que aprender a mantener, a pegarme a las personas para tener vínculos. No puedo Claro. estar constantemente desapegándome porque es el típico del caso de, yo siempre lo pongo como el gosteador, ¿no? De alguna forma que es hasta irresponsablemente afectivo. ¿No? Como Sí, que, totalmente. bueno, aparezco cuando quiero, cuando puedo, o no, no me comprometo porque total me vas a dejar. Claro, sí, y es una luna que también hay una necesidad inconsciente de libertad, también es una luna rebelde, revolucionaria, que aparece ciertas habilidades medio innatas en relación a la tecnología, todo lo que sea avanzado, moderno, y también suelen tener como familia los amigos, las lunas en Acuario, generalmente. Eh, Total, hacen más familia a los amigos que a su propia familia muchas veces. total. Bien, bueno, acá en el chat no tengo ninguna pregunta más. Si hay alguien que tenga ganas de ir dejándola, si no, avanzamos. ¿Querés avanzar con la pregunta que tenés vos de tu Sí, yo Instagram? tenía una mamá también con luna en cáncer que tiene a su hijo con luna en Sagitario. Ella Ah, como es, el me principio. puso que le diéramos, que habláramos del posible ¿Será la vínculo de una misma? orientación. Ella es Libra, ascendente en Sagitario, con luna en cáncer, y el nene es Leo, ascendente en cáncer, con luna en Sagitario. Ah, era Fíjate al cómo revés. lo que hablamos hoy de los aprendizajes paralelos, Sí, acá hay dos signos que se sí, que repiten se en los repite. dos. Totalmente. Y aparece también, bueno, al revés de lo que comentaba una mamá hace un rato, que ella tenía luna en Sagitario y el hijo luna en Cáncer, esto se da a la inversa. Pero ella igualmente tiene mucha energía, se le nota mucho ya el ascendente en este momento, en Sagitario también. Entonces sí, viajan claramente el niño con luna en Sagitario. Yo de hecho cuando charlamos, cuando el bebé nació, le dije, bueno, pueden viajar mucho juntos porque estaba como que en ese plan de, Claro, y ya, de la ya inmediatamente, ya ni bien había nacido, estaban viajando por el mundo, eternidad. pero no, no es lo único relevante, también en la luna Sagitario tienen que ver mucho las creencias, eh, Eso te iba a decir, las creencias, sí. sí, Qué totalmente. interesante. Y puede vivir a Eh, la mamá como alguien que le da libertad, ¿no? Que fomenta su aprendizaje, su expansión, su búsqueda, acompaña su búsqueda en el mundo. Eh, pero bueno, aparece mucho también a veces en las lunas en Sagitario que viven con la figura materna, mucho la celebración. La luna en Sagitario celebra la vida, es Alegre, como, sí, sí, sí. sí, Son hermosas, son hermosas. sí, Es una de las lunas más lindas, sí. total.
Yo tuve una pregunta de una mamá que me contaba que su hijo tiene luna en Aries, conjunción Quirón. Y acá yo quiero hacer una salvedad pequeña. Ya hablamos de la luna en Aries, por lo tanto no vamos a repetirlo. Ya es una luna que tiene cierto grado de dificultad. Ahora, esto para todas las lunas, ¿no? ¿Qué representa Quirón? Y vamos a, así, cortito, porque Sí, Quirón, en lo personal, esto, hablar de Quirón es entrar en es un dolor muy sensible, muy personal, y creo que amerita una interpretación pura y exclusivamente en el marco de una sesión y de poder profundizar si es que se quiere, porque muchas veces la persona tipo, no, en ese lugar de dolor no quiero entrar y es respetable. Entonces, Quirón, ¿qué viene a representar en la carta natal? Una herida. Una herida que tenemos todos al nacer, que es una herida de nacimiento y una herida que se va como repitiendo a lo largo de la vida, porque Quirón es eso, es ese lugar donde me siento inseguro, incompleto, vulnerable, abandonado, que me da miedo, que me da sensación de incompletud, dije bien. Y cuando está asociado a el mecanismo lunar, ya sea por aspectos, sobre todo tenso, los tensos se vendrían a ser conjunción, cuadratura u oposición, traen ciertas características en el mecanismo lunar que vendría a ser como siempre estar con una sensación de inseguridad en mis emociones, ¿no? sí, sí, Digo bien. totalmente. Sí, 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 absolutamente. Em, Cuando yo he atendido a personas con esta misma conjunción, y lo que he visto en sesiones es que muchas veces se dan o situaciones en las que ha habido alguna depresión postparto de esa mamá, ¿no? Hay como alguna herida, obviamente asociada a la maternidad, a la capacidad para nutrir, para proteger, hay que ver de dónde viene, pero porque Quirón también es una herida heredada, como decía Flor, que va pasando, que se siente a veces como muy injusta, pero también se ven muchas veces ciertas dificultades, independientemente del signo, ¿no? Cuando está la luna en conjunción a Quirón para amamantar a ese hijo y en el vínculo, en la conexión, pero habría que ver, obviamente, cómo se expresa. La luna en Aries, como decíamos hoy, necesita independencia. En principio, también tiende a vivir a la figura materna como alguien independiente, alguien pionera, alguien emprendedora, alguien que está permanentemente en movimiento. Pero esto puede generar también con este Quirón, como decía Flor, una sensación de inseguridad, a veces de abandono también, a nivel emocional y en emocional. infancia, claro. Total, total, total. Em, Bien, bueno, creo que hasta acá llegamos con lo que es la parte de preguntas. Yo voy en el chat tampoco aparecieron más preguntas, así que May, te propongo cerrar por hoy. Hicimos 1 hora y media de charla, un montón, más de lo que nos habíamos propuesto, pero no Sí. importa, está buenísimo. Agradezco primero a todas las personas que se conectaron. Si estás viendo esto ahora o en diferido, no te olvides de suscribirte a mi canal, al canal de Mike que está en la descripción del video. Em, y nada, que nos vayan a seguir a nuestros Instagram y que sepan que se vienen más vivos como este, con otras temáticas, así que estén atentas a los mails, a los canales de difusión que utilizamos para contarles que se vienen más cositas juntas. Así que muchas gracias a todos por haberse sumado. Y Mai, ¿querés agregar algo más? No, en principio, nuevamente, gracias a vos, Flor, por esta propuesta hermosa, por compartir tu canal y la verdad que ha sido un placer enorme esta charla, me siento como en casa y gracias a todos los que se han conectado. La verdad que estamos acá para acompañarlos con la intención de seguir haciéndolo, así que, como decía Flor, estén atentos y si se suscriben van a estar como mucho más En el loop. informados sobre lo que vamos a estar haciendo más al tanto, así que no se pierdan la oportunidad, porque también pueden ir haciendo consultas personales sobre lo que tengan dudas y la idea es poder orientarlos. Así que bueno, ahí los Totalmente. estaremos esperando. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos por haberse sumado. Nos vemos la próxima. No se olviden de
comentar, compartir y likear que nos ayudan un montón a seguir creciendo. Besos, bye bye. Chao, chao. Bien, creo que se finalizó. A ver.